Cronológicamente, su historia distingue 4 momentos claves. Antes del siglo XII, en los actuales territorios del Perú y Bolivia, se desarrollaron importantes culturas como la del Chavín en las sierras, la Mochica y la Chimú en el norte, la Nazca en la costa sur y la de Tiahuanaco a orillas del lago Titicaca. Según investigaciones arqueológicas, los incas tuvieron su origen en un pueblo que partió del lago Titicaca y se instaló en el valle de Cusco, Perú, en el siglo XII. Desde allí, lucharon con otros pueblos por el control de las tierras fértiles. Hacia 1250, Manco Cápac, uno de sus gobernantes más importantes, fundó la ciudad de Cusco. Y entre 1471 y 1532 llegaron a conformar un imperio. El territorio de los incas se organizó entonces, como ya se dijo, en un imperio que se llamó Tahuantinsuyo, cuya capital es Cusco, considerado el ombligo del mundo. Este imperio abarcó el norte de Ecuador, parte del norte de Chile, noroeste y Cuyo, que son regiones de Argentina, y desde el Pacífico hasta la selva amazónica. Si pueden observar el mapa, podrán apreciar cada una de las zonas donde habitaron los incas. Después tenemos la organización política del imperio, el cual se dividió en 4 regiones: Chinchasuyu, Antisuyu, Collasuyu y Contisuyo. Si observaron el mapa, en la organización territorial, ahí van a encontrar las 4 divisiones del imperio. Su forma de gobierno era una teocracia. A su frente se hallaba el Inca, soberano absoluto, cuyo mandato se transmitía por herencia, es decir, al morir le sucedía a su hijo. Dictaba leyes, ejercía justicia, comandaba los ejércitos y era el supremo sacerdote. También era considerado descendiente del Sol a través de Manco Cápac, el fundador de la monarquía. En la sociedad incaica era muy importante la idea de la comunidad. La base de su organización social era el ayllu, una familia extensa o grupos de personas considerados descendientes de los mismos antepasados. Varios ayllus formaban una comunidad gobernada por un jefe local o curaca. El principio que regía en el ayllu campesino era el del trabajo comunitario, y por eso todos sus integrantes tenían obligaciones de trabajo en beneficio común. Y los hombres casados de entre 50 y 18 años, dirigidos por un curaca, cumplían periódicamente con la mita, que era un sistema de trabajo por turnos en la construcción de puentes y caminos y la extracción de minerales. La organización social de los incas era estratificada. Las clases sociales eran la nobleza real, que eran los representantes del Estado y del culto. Tenían privilegios como tener muchas esposas, vestían ropas especiales prohibidas para los demás integrantes de la sociedad y para distinguirse llevaban aros de oro. La nobleza de provincia es aquella a la que pertenecían los curacas, considerados nobles de segunda categoría. Estaban encargados de recaudar el tributo y de reclutar la mano de obra para los trabajos. Los artesanos y campesinos realizaban las actividades relacionadas con la producción de alimentos y manufacturas. Además, debían contribuir con las obras públicas y prestar servicio militar. Eran la mayoría de la población. Y los yanaconas, personas separadas de su comunidad de origen, que perdían todo vínculo con sus familias y prestaban servicios a los nobles. En torno a la organización económica, la base de la economía era la agricultura. Las tierras del imperio inca eran distribuidas por el Estado en 3 grupos. Las tierras del Inca, trabajadas por los campesinos para mantener al Inca, los nobles y el ejército. Las tierras del Sol, trabajadas también por los campesinos, pero en este caso para mantener a los sacerdotes y para las ceremonias rituales. Y las tierras de los ayllus, que pertenecían a las comunidades y eran repartidas anualmente por el curaca. En la agricultura se empleó la técnica del cultivo en terrazas o andenes, las cuales se escalonaban sobre las laderas de las montañas y estaban sostenidas por piedras que retenían la tierra fértil. El agua de riego, fuera esta de lluvia, del deshielo o de otra fuente, se llevaba a través de canales y se filtraba lentamente desde los niveles superiores hacia los inferiores. Abonaban el suelo con guano, es decir,
excremento de aves marinas traído desde la costa. Sus cultivos más importantes eran la papa y el maíz, la quinoa, el tomate, la calabaza, variedades de ajíes y el algodón. También criaban llamas, vicuñas y alpacas para obtener lana para sus tejidos, como animales de carga y como sacrificios para sus dioses. Un aspecto importante de la economía inca es que la producción total del imperio era recolectada y luego distribuida a toda la población. Esto se conocía como sistema de reciprocidad y redistribución. No solo se proveía de alimentos a todo el pueblo, sino que también realizaban entre sus miembros trabajos comunitarios, tal como se mencionó anteriormente. En torno a su cultura, se puede decir que los incas eran una cultura ágrafa, es decir, no desarrollaron la escritura. Por lo tanto, desarrollaron un sistema de registro o anotación llamado quipu, que eran largos cordones cruzados hechos con lana de llama o fibras vegetales. A través de ellos, registraban los hechos históricos, la cantidad y el tipo de productos guardados en los depósitos, los censos, etc. Poseían un calendario de 365 días, distribuidos en 12 ciclos de 30 días cada uno, que regía la organización de la agricultura. La arquitectura era muy importante para los incas, por lo que sus ejércitos imponían a los pueblos vencidos construir una arquitectura oficial. Empleaban piedras rectangulares o poligonales, perfectamente cortadas, pulidas y ensambladas. Como ejemplo de construcciones, la ciudad de Cusco estaba diseñada con calles rectas, estrechas y largas. También hicieron fortificaciones militares en piedras llamadas púcaras. Con respecto a la alfarería, en los tiempos incaicos se producía una cerámica para el uso cotidiano y otra para fines rituales, como los vasos de madera llamados queros. Su medicina fue muy importante también. Usaban plantas para curar diversas enfermedades y sus cirujanos hacían operaciones del cerebro e injertos y trasplante de huesos. Por último, nos referiremos a las creencias religiosas de los incas. Con respecto al origen del hombre y el universo, creían en la existencia de 4 edades del mundo, cada una de las cuales se representaba con un sol diferente. En las primeras 3 edades, todo acabó con un cataclismo que puso fin a la humanidad. Al iniciarse el 4.º sol, llegaron los incas para regenerar a la humanidad. Los incas eran politeístas, siendo los principales dioses Inti, que era considerado el dios sol, y Viracocha, de quien se cree había creado la luz y el primer hombre, y había mandado al sol y la luna al cielo. Otro culto importante era la Pachamama, es decir, la Madre Tierra. Existían también lugares sagrados llamados huacas, que podían estar en cerros, volcanes o cimas de las montañas, y allí se rendía culto a los antepasados. El culto oficial era dirigido por un sumo sacerdote, y una de sus festividades más importantes es el Inti Raymi o Fiesta del Sol, donde se bailaba y se dedicaban ofrendas a los dioses en forma de hojas de coca, caracoles, chicha, sangre y corazones de llama.